Hola amigos, bienvenidos a la Masterclass Costos Paso a Paso 2020. Es un honor recibirlos. Mi nombre es Juan Ramos y durante más de 20 años me he dedicado a trabajar en proyectos de implementación de sistemas de costeo. Si ahora estás aquí es por una razón muy importante. Quieres aprender más de costos. Quieres convertirte en un especialista. Mi compromiso en esta clase es que cada minuto tenga un alto valor para ti y por supuesto que encuentres las maneras y los medios para implantar estos conceptos a la práctica, estas metodologías a tu empresa. En los próximos minutos vamos a hablar acerca de los conceptos teóricos de costos y cómo llevar estos a la práctica. Abarcaremos todo el proceso de implantación de un sistema de costos y por lo tanto encontrarás una guía completa paso a paso. Reconoceremos todas las metodologías y los criterios para ser aplicadas. Además, enumeraremos todos los beneficios y las áreas en que impacta tener una información de este tipo. Ahora te voy a dar 3 recomendaciones para que sigas esta masterclass. La primera es enfócate. Si te has inscrito a esta masterclass es porque es importante para ti. Yo sé que siempre hay cosas que hacer, pero déjalas de lado en este momento y pon tu concentración en la masterclass. La segunda recomendación es que no es necesario que en este momento quieras aplicar cada uno de los conceptos a tu caso particular. De eso ya va a haber tiempo después. Haremos más entrenamientos donde profundizaremos en cada tema. Solo es necesario que te concentres en cada concepto y que entiendas su aplicación práctica. Y mi tercer consejo es que disfrutes. Si quieres, toma nota, pero igual voy a hacerte llegar todo el material que se presentará en esta clase. Así que, sin más, comenzamos. Entonces, en esta primera parte de la masterclass, vamos a hablar acerca de qué es un costo. Y vamos a hacer la definición desde el punto de vista contable en primer lugar, porque es desde este lugar donde vamos a enseñar costos en Escuela de Costos. La definición contable dice que un costo es un gasto para producir. La empresa tiene muchos gastos, un grupo de gastos grande para sostener las operaciones de la empresa, pero aquellos gastos específicos para producir, para transformar, se les llama y se definen como costos para la contabilidad. Ahora, también existen gastos para todas las demás operaciones, como les mencioné antes, y esos gastos, contablemente, son para vender, para administrar el negocio. Sin embargo, se hizo popular llamarlos costos, también a esos gastos. Eso tiene más o menos una historia reciente de unos 20 años aproximadamente, que en general en nuestros países, en Latinoamérica, se les comenzó a llamar también costos. Ahora vamos a ver por qué. A esos gastos financieros, que son los gastos para financiar el negocio, el crecimiento del negocio a través de préstamos, a esos gastos financieros que son para la contabilidad, se les comenzó a llamar costos financieros. Es por eso que los ponemos entre comillas, porque contablemente no es así como se les denomina. Costos administrativos también y costos de transporte, por citar algunos gastos que son llamados también como costos. Ahora, ¿por qué se les comenzó a denominar de este estilo? Es porque la palabra costo suena a inversión. Suena que se va a recuperar, es decir, que no vamos a perder en ese camino de desembolsar para la parte administrativa, desembolsar para las ventas. Y esto fue hecho tanto en el campo empresarial, tanto en el sector empresarial, como también en el educativo, universitario. Esto, entonces, como les digo, responde a una cuestión meramente de estilo. Suena a que tiene más valor ese gasto
si le llamamos costo, porque no lo vamos a perder. Sin embargo, contablemente, como ya les dije, eso es un gasto. Y costos solamente son aquellos gastos o desembolsos que sirven para producir. Ahora, ¿cuál es el ámbito o alcance de este costo? En primer lugar, comienza a denominarse costo desde el momento en que se realizan los consumos de materia prima. Es decir, cuando se hace efectivo el requerimiento. Producción, el área productiva de planeamiento de la producción, generalmente le hace un requerimiento al almacén de materias primas, la cual es encargada de abastecerlo. Y en ese momento que se hace efectivo ese requerimiento y se asigna a una orden de producción o a la producción en general, ya comenzamos a contar esos valores acumulados como costo. Y esto va hasta la finalización del producto terminado. Es decir, cuando el producto ya está listo, ha ganado todo su valor en planta, el producto se terminó de fabricar, entonces termina el denominado o la denominada acumulación de costos. Esto quiere decir, como les dije, que el producto adquirió su valor total y está listo para la venta o para la distribución. Y por supuesto entra al almacén de despacho, es decir, está listo para vender o distribuirse. Hay un concepto que es muy interesante de situarlo aquí, que se denomina costos ABC. Costos ABC es una técnica que es costeo basado en actividades. Esa es la denominación de costos ABC. Es decir, que cada producto debe llevarse el costo en base a las actividades por las que pasó. Estos costos ABC, si bien también tienen una aplicación dentro del costeo del producto, dentro de la transformación en planta del producto, también se extiende el concepto a que debemos costear, de que debemos llevar el costo hasta poner el producto en el cliente. Es decir, pasar por toda la distribución de los gastos entre los productos. Aquellos gastos de transporte, de publicidad, administrativos, financieros, lo que promulga costos a veces que también deben llevarse. Desde un punto de vista gerencial o estratégico, esto está correcto. Porque, claro, necesitamos saber cuánto se están llevando esos productos de nuestros gastos. Pero esta etapa de distribuir estos gastos para colocar o vender los productos en el cliente es una información estrictamente gerencial estratégica, importante, pero que no entra como parte de la contabilidad. La contabilidad no debe sustentar, no es necesario que sustente las distribuciones de los gastos entre los productos. La contabilidad de costos se queda hasta el momento en que el producto ganó todo su valor en su transformación como tal. Y ahora vamos a hablar acerca de los tipos de costos. De acuerdo a la oportunidad en que se realizan, en que se efectúan estos costos, los hemos enfocado de esta manera. En primer lugar, tenemos unos costos que se realizan antes de producir, antes de que se ejecute la producción, de que se termine la producción. Y el primero de ellos es el presupuesto de costo. El objetivo de hacer un presupuesto, cosa que toda empresa necesita hacer, es cotizar o fijar un precio. En el caso de cotizar, cuando un cliente viene y nos pide un producto o nos pide un servicio, necesitamos cotizar. Es decir, adelantarnos, y tenemos que adelantarnos a hacer el costeo para poder decir cuánto les vamos a cobrar. Y también lo mismo en el caso de fijar un precio para un producto
único que vamos a fabricar. Y el ejercicio que hacemos es el de hacer una estimación. Tenemos que componer ese presupuesto con una materia prima, y en ese caso de la materia prima o los materiales que lo componen, el cálculo viene desde las cantidades y valores. Es decir, tenemos que estimar cuántas cantidades vamos a usar de las materias primas, sea esto kilos, unidades, piezas, y junto a ello ir a ver cuánto nos cuesta, sea un costo de última compra que tenemos de esas materias primas o sea el costo que manejamos en nuestros almacenes, dependiendo cómo es que nos queremos anticipar ese costo. Y también tenemos que anticiparnos calculando la mano de obra y los costos indirectos de fabricación. Esto generalmente se hace a través de estimar unos tiempos para esa transformación y calcular un costo hora. Ese costo hora se calcula en base a unos costos estimados de mano de obra y de costos indirectos de fabricación, divididos por las horas efectivas, también en un escenario calculado que va a planta trabajar en totales. Y la meta es que seamos competitivos, es decir, queremos que esa cotización sea aprobada por el cliente, que ese producto sea vendido a un cliente. Y por supuesto generar utilidad a través de eso. Tenemos también en este grupo de los costos que son antes de producir, el costo estándar. El costo estándar lo que busca es también anticiparse, también estimar un costo, pero en este caso hacer un costo por producto, o sea, por todos los productos, no solamente en la ocasión que necesitemos cotizar o fijar un precio de un producto, sino para todos los productos. Y esto se hace sobre un escenario ideal, lo que estimamos que va a acontecer de acuerdo a unos volúmenes estimados, de acuerdo a unos costos totales estimados de planta, y lo que se busca es contabilizar. Es decir, bajo un escenario ideal calculamos un costo que tiene por objetivo contabilizar. Es decir, cada vez que se produzca un bien, se haga o se fabrica un producto, tenemos un costo ya calculado previamente de acuerdo a este costo estándar para costear ese producto. Ahora, ¿cuáles son las deficiencias de este costo estándar, de llevar un costo estándar? En primer lugar, que esto, por causa de que lo estamos contabilizando, genera diferencias en la contabilidad. Si sumamos todos esos costos por producto de un mes, no nos va a dar el total de la cuenta de costos. Es decir, no va a cuadrar con la contabilidad. Sencillamente porque cada costo fue calculado y no es objeto de un reparto, de una distribución, los costos de transformación. Los costos ya están previamente distribuidos y calculados por producto de acuerdo a ese escenario ideal, que no es lo que ocurre cuando se lleva a cabo la producción. Esto no permite un análisis de las desviaciones. Si un producto me sale más caro o más barato de lo que yo presupuesté, por ejemplo, lógicamente no puedo hacer un análisis de este producto para saber en qué punto se realizó o ocurrió la desviación. Es decir, si fue más caro en materias primas, si fue más caro en mano de obra o en costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, no es válido para corregir la gestión, para corregir lo que ocurrió, porque acordémonos que ese costo se va a mantener a través del tiempo, por lo menos un año, y eso no responde a las fluctuaciones del mercado. Y esta técnica les contamos que es utilizada generalmente por un ERP que lo que busca es que se realicen todos estos costeos en línea, es decir, en el momento en que ocurre la producción ya se vaya con un costo ese producto. Para eso necesitamos tener
un costo previo guardado, calculado para valorizar. Ahora, también hay un tipo de costo que es el que se realiza después de producir. Y este es el costo real o contable. El objetivo aquí es determinar el costo por producto también, como en el caso del costo estándar. Con la diferencia que la fuente que va a utilizarse es el sistema de contabilidad de costos. De hecho, es aquí, en esta temática, donde se centra el esfuerzo de nuestra escuela de costos. Enseñamos a sistematizar el proceso de costeo de los costos contables. Este costo por producto y en totales cuadra con la contabilidad y esa cuenta de costos. Y los resultados son del mes actual, es decir, con las desviaciones en los costos que hubieron, con el mayor costo o menor costo, con las subidas y bajadas en los volúmenes de producción, que solamente se pueden saber en un mes cuando este ocurre. Es contra eso que nuestros resultados van a responder, que nuestro costo va a responder. Son justamente esos costos del mes los que van a ser asignados o distribuidos a los productos del mes en que está ocurriendo. ¿Qué tiene de beneficio? Que vamos a contar con una estructura de costos y esa estructura de costos contiene cada uno de los elementos del costo, sea que fue asignado, en muchos de los casos la materia prima, por ejemplo, es asignada directamente a los productos, o que sea objeto, estos costos de transformación sean objeto de un reparto y en esa estructura va a aparecer cuánto le tocó de costo a cada producto por ser transformado en cada actividad donde fue transformado. Esto permite, por lo tanto, un análisis detallado de esa producción, sea de un producto o de una orden. Vamos a contar con cada elemento del costo y con esto se van a generar indicadores de gestión. Y vamos a tener un histórico de las fluctuaciones. Es decir, un mismo producto, a través de los meses van a haber un costo más alto, un costo más bajo, y vamos a tener dentro de su estructura la explicación de por qué eso ocurrió. Y así llegamos a las conclusiones de la primera parte, titulada ¿Qué es un costo? Primero, el costo es un gasto o desembolso para producir. En segundo lugar, los gastos para administrar y vender también se les conoce como costos fuera de la terminología contable. El alcance de los costos va desde el consumo de materia prima hasta la obtención del producto terminado. Existen sistemas de costos que se anticipan a la producción, como los presupuestos y los costos estándar. Y otro sistema de costos que se realiza después de ocurrida la producción. En este caso, los costos reales o contables. Cada uno de estos tipos de costo tiene una técnica y objetivos específicos y por tanto no son competencia sino complementarios. En la segunda parte de la Masterclass vamos a contestar a la pregunta ¿qué es un sistema de costos? Primero definimos que la contabilidad de costos es un conjunto de técnicas para asignar y distribuir el costo de producción. Esto se efectúa entre los productos que se han fabricado en el mes, sean los terminados, intermedios o en proceso.
Lo que se busca como objetivo es que el reparto de los costos y las asignaciones sean justas. Y esto va a permitir realizar un cierre contable, además de que esto debe insertarse dentro del proceso de tomar decisiones. Los costos no solamente, los costos contables, no solamente deben ir a sustentar la contabilidad, sino también proyectarse para poder atender las áreas de gestión y de toma de decisiones. La herramienta de la contabilidad de costos es el sistema de contabilidad de costos. Y este debe tener un diseño personalizado, es decir, no va a existir una forma de sistema de costos, un método de costos para todas las empresas. Siempre se tiene que atender a una realidad personalizada para cada negocio, para cada industria. Y esto obviamente nos va a permitir realizar una estructura de costos por producto y por orden de producción. El mayor detalle al que podemos llegar a costear es por orden de producción, y si tenemos varios productos o un producto que se hace en varias órdenes, debemos poder obtener un costo incluso por orden para ver la eficiencia de cada momento en que se realizó ese producto. Y la herramienta tecnológica es un software, o sea, tener un software de costos u otra plataforma que también pueda adaptarse a esa realidad concreta. Y justamente hablando de esa realidad concreta, de ese diseño personalizado, un sistema de costos depende del modelo de costos, que no es otra cosa que la forma en que vamos a costear. La elección de los métodos con que vamos a costear la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos como rubros principales. Y las características de este modelo de costos y que debemos cumplir es que el modelo de costos debe ser sustentable, es decir, que se pueda demostrar que ese modelo es el justo, es el correcto. También debe ser sostenible, es decir, que nos aseguremos que se mantenga en el tiempo y que esta estructura con que sea modelado sea sólida y que tenga datos fluidos. Ningún sistema de costos va a poder funcionar sin datos fluidos. Y la otra característica es que este modelo de costos debe ser consensuado. Esto quiere decir que debe haber un acuerdo de todas las partes y que los métodos que se han elegido justamente concordemos todos en que son correctos. Ahora vamos a revisar los beneficios de tener un sistema de costos. Los más importantes son que nos va a ayudar a mejorar los presupuestos de costos, porque va a existir una retroalimentación entre el costo real y el costo presupuestado. Mientras mejore mi sistema de costear los productos con un sistema de costos, voy a alimentar mejor mi presupuesto siguiente, mi cotización siguiente. Otro beneficio es que vamos a contar con una estructura de costos y esto nos permite realizar un análisis por producto porque tenemos cada elemento del costo detallado. Y también vamos a poder realizar un seguimiento de las fluctuaciones en el costo y las razones por las que ocurrieron. Y otro beneficio es que vamos a conseguir tener una rentabilidad por producto. Sencillamente porque tener un costo real nos permite tener una utilidad real también por producto y saber en qué producto gano más. Y no saberlo en global solamente, no saberlo en totales, sino por producto.
Ahora, ¿qué áreas impacta dentro de la empresa? La primera área es el área de producción. Me va a permitir realizar un seguimiento de la productividad por proceso. Ya no solamente voy a poder medir en cantidades el mejor uso de mis recursos, sino también esto va a ser medido en costo. Lo que busca la producción es siempre mejorar su productividad, conseguir hacer más productos con menos recursos. Pero si eso solamente se sigue en cantidades, no tenemos la vista completa. Tenemos que también saber cómo impactaron esas mejoras en la producción, en el uso de recursos, llevado al costo. Y como consecuencia vamos a reducir costos también, si ese es algo que nos lo permite el proceso, y cerrar o abrir procesos. También tercerizarlos. En la otra área donde impacta es el área comercial. Ya lo hablamos, vamos a mejorar nuestros presupuestos y como consecuencia ser más competitivos y maximizar la utilidad. También vamos a poder crear o descontinuar productos si podemos medir aquellos productos donde ganamos más, donde somos más eficientes, entonces también tendremos mayor panorama para crear o descontinuar productos que ya no sean eficientes. Y esto nos permite también incentivar las ventas. El otro área, lógicamente, es el área contable. En primer lugar, nos permite sustentar la cuenta de costos, sea dónde se fueron y de qué manera impactaron esos costos que acumulé en la contabilidad a los productos que hice este mes. Esto va a permitirme tener un sistema de costos y va a ser el sustento también del balance mensual. Y también voy a tener una herramienta para solventar las auditorías. Tanto las auditorías internas como las tributarias o de gobierno, que son las que fiscalizan a las empresas. También, lógicamente, va a mejorar el desenvolvimiento de la gerencia. Tanto me permite mejorar en mi estrategia y crecimiento del negocio, como conseguir ser objeto de crédito y acceder a financiamiento de bancos y de los propios accionistas de la empresa. Y así llegamos a las conclusiones de esta segunda parte que se titula ¿Qué es un sistema de costos? Primero, la contabilidad de costos es una técnica que sirve para asignar y distribuir los costos entre los productos terminados, intermedios y en proceso. Un sistema de costos precisa de ser modelado a la medida de los procesos y necesidades de cada empresa específica. Los beneficios son, entre otros, la mejora en la elaboración de presupuestos y el análisis detallado a través de una estructura de costos por producto. El departamento de producción podrá medir su productividad y eficiencia expresada en costos. Y la contabilidad obtendrá el sustento de la cuenta de costos expresada en un sistema de aplicación mensual. Y llegamos a la tercera parte, la parte central de esta masterclass, donde vamos a responder a la pregunta ¿cómo modelar un sistema de costos? Lo primero que debemos hacer es realizar un estudio y diagnóstico del caso, donde vamos a observar en primera parte los procesos de producción de la empresa,
hacer un seguimiento de la ruta de los productos, tanto su inicio como su término, y los puntos de corte que puedan encontrar durante el proceso de producción. Esto es muy importante porque de acuerdo a los puntos de corte es muy probable que los productos sean intermedios y aún más los terminados deban de ser costeados. En el caso de los intermedios, muchas veces estos productos son almacenados, puestos a disposición inmediata de un proceso siguiente, o también podrían ser vendidos sin esa finalización. Entonces también necesitan ser costeados y por eso es importante identificar esos puntos de control. Además vamos a observar los procedimientos y controles que existen. Lo primero es el control de la producción, el consumo de la materia prima y cómo se efectúa esta hacia los productos, y la identificación que tiene la mano de obra con los productos o con las órdenes. De modo que ya vamos a tener una idea de cómo podemos llevar ese esfuerzo que demanda hacer el producto hacia los productos fabricados. Y lógicamente también la identificación de los costos indirectos. Vamos a segmentar, es decir, dividir en partes el proceso de producción, observando primero qué etapas o líneas existen en el proceso, cuáles son los centros de costo, las áreas donde se le da un valor agregado a los productos y las actividades que demandan esa fabricación. Y por último, el relevamiento de datos lo vamos a hacer a través de tomar notas, grabar audios. Esto es importante cuando existen explicaciones del personal que va a realizar el guiado y la inducción en el proceso de producción. Y también, como no, tomar fotos y videos de cómo es que procede la transformación de los productos en el proceso de producción. ¿Cuáles son los métodos de costeo y cómo se realiza ese análisis en el campo? Eso es lo que vamos a ver ahora. Lo primero, como ya hablamos, es que tenemos que analizar el control de producción y hay dos alternativas que existen en este control de producción. Una es que la producción se controle en base a órdenes o lotes, es decir, grupos de productos que están avanzando, que están siendo controlados juntos. O que la producción sea en base a procesos continuos, que exista un flujo de productos en transformación, pero que no estén agrupados a través de lotes u órdenes, sino que la forma de controlar al final esta producción es cuando termina de realizarse la transformación y se emite un reporte de producción o parte diario de producción. La otra es saber si hay producción en proceso. Esto sea en órdenes o sea en procesos continuos. Siempre hay la posibilidad que al final del mes haya una porción de la producción que no se ha terminado, y eso es lo que también tenemos que identificar porque va a ser costeado. El otro parámetro a analizar es el de la materia prima. Que exista un consumo directo, que desde la salida del almacén la producción pueda identificar los materiales, las materias primas con un lote específico o con un producto específico. Como segunda alternativa, podemos optar por el control de fórmulas o recetas. Tomar estos datos de formulaciones de recetas previas para asignar los materiales a los productos una vez que estos entraron en transformación o fueron terminados. Y también existe la posibilidad de que haya una salida de materias primas, pero que ésta no se puede identificar
ni de manera directa a las órdenes o productos, ni tampoco por fórmulas o recetas si tengamos que optar por una distribución posterior. Y otro método de costeo es el que se utiliza para la mano de obra y los costos indirectos. Esto se hace por separado, pero lo juntamos porque los métodos a optar son los mismos. Uno es el de las unidades producidas. ¿Cuándo se utiliza este método de unidades producidas? Cuando el proceso nos dice que cualquier unidad producida de cualquier producto nos demanda el mismo esfuerzo a hacer. Un segundo caso es que tomemos la opción de horas hombre, que el esfuerzo del trabajador que transforma el producto es el que marca el ritmo de la producción. Entonces, esos tiempos son los que nos dan base, nos dan el criterio para, en razón de eso, distribuir los costos indirectos. Sean estas horas tomadas en planta, que cada orden o lote o producto se pueda cronometrar su tiempo, o en su defecto utilizar una fórmula de tiempos. Entonces, en función de esas horas estimadas, distribuiremos los costos reales. En el caso de las horas máquina, son las máquinas y el ritmo de las máquinas, los tiempos que se demoran estas, las que marcan el ritmo del producto. Mientras más horas máquina emplee, más debe llevarse el producto de costo. De la misma forma, estas horas máquina pueden ser tomadas en planta o basarnos en unas formulaciones de tiempos previa. La última opción es la de unidades equivalentes. Esto no es otra cosa que un valor ponderado del esfuerzo que demanda hacerse cada producto, que de fabricarse cada producto. Por lo general combina dos datos, el de unidades producidas, que es algo que ya vimos, pero ponderado de acuerdo a un factor. Ese factor, entre otros, puede ser el área del producto, el espesor, el peso o inclusive el valor de mercado. Pero hay muchos otros factores que se pueden combinar con esas unidades producidas y que nos van a dar o nos van a marcar el esfuerzo que nos demanda un producto y por lo tanto el costo que se debe llevar. Otra parte importante de cómo modelar el sistema de costos es realizar la presentación gráfica de este modelo. En esa gráfica van a ir inscritos las áreas o departamentos. Con esto nos referimos a el área de producción, la contabilidad y los almacenes, los cuales van a ser la estructura dentro de la que se moverán los elementos que participan del modelo. En este caso, los documentos y datos que van a servir de base para costear. También están graficados los métodos de costeo y, además de eso, cuál es la relación dinámica entre los documentos y los métodos en cada área de la empresa. Finalmente, esta presentación gráfica debe ser aprobada por la gerencia y el equipo de trabajo. Con una presentación gráfica del modelo ya aprobada, lo que queda es poner en marcha el sistema de costos. Y esta puesta en marcha comienza con la difusión del proyecto a nivel de toda la empresa. Lo que tenemos que conseguir es el compromiso tanto del equipo multidisciplinar, donde estamos hablando de la gerencia, el contador, el jefe de producción, el consultor y otras áreas que puedan unirse a este equipo. Y también
tenemos que lograr un compromiso con las áreas que van a aportar los datos. Porque, como ya habíamos hablado en una parte anterior, los datos fluidos son los que van a mantener el sistema de costos. Si necesitamos cantidades producidas, necesitamos números de órdenes y datos relacionados a esas órdenes, horas hombre u horas máquina y diferentes tipos de datos que están dentro del modelo, entonces tenemos que lograr un compromiso de las áreas que aportan esos datos porque nos valdremos de ellos para que el sistema funcione. Otra parte importante de la puesta en marcha es el entrenamiento. Vamos a capacitar en el procesamiento de los datos y por supuesto también a los analistas. Y la última etapa de esta puesta en marcha es que ya con resultados en mano vamos a hacer un análisis de esos resultados, de esos costos obtenidos. Y vamos a también capacitar en ese análisis a los usuarios, que pueden ser todas las áreas mencionadas, tanto que aportan datos como que también reciben datos de regreso para realizar el análisis y las mejoras. Y como no, también a la gerencia, que va a dictar las políticas basadas en esa información. Estas son las conclusiones de la tercera parte acerca de cómo modelar un sistema de costos. En el estudio y diagnóstico del proceso de fabricación se observan las líneas y centros de costo en planta y se recogen los controles y procedimientos que existen. En base a esto se decide los métodos para asignar la materia prima y distribuir los costos de mano de obra y costos indirectos de fabricación. En el modelo de costos, también llamado diseño, se presenta gráficamente las áreas, los documentos y los métodos elegidos y su interrelación para efectuar el costeo. La difusión del proyecto y el compromiso de las áreas involucradas son los pilares de la puesta en marcha. Finalmente, el equipo de trabajo que aprobará el modelo debe tener consenso en cuanto a la aplicación del sistema, pues será también el usuario de los costos que se obtengan. Y así hemos completado esta masterclass. Espero que hayas disfrutado el contenido. Recuerda que este es solo el primer paso y que a partir de ahora empieza un año de entrenamiento para ti. Todo lo que hemos aprendido en esta masterclass tiene que ser profundizado. Así que en los próximos días vas a recibir una invitación para participar de un grupo privado en Facebook que se llama Costos, un mes de entrenamiento. El contenido que se publicará en este grupo será exclusivo de los participantes, de aquellos que se apunten. Va a tener respuestas específicas a sus consultas, videos explicativos de temas relacionados a costos y basados también en sus consultas, y resolución de casos aplicados a empresas reales. Y me he dejado para el final esta recomendación. El mejor sistema de costos no es el perfecto, sino es el que se puede aplicar a la medida de tu empresa. Mi agradecimiento otra vez a todos los que participaron de esta masterclass. Les llegará la invitación al grupo privado de Facebook. Esto fue Escuela de Costos. Mi nombre es Juan Ramos y nos vemos en el entrenamiento.